sea, si yo me enfoco en mi vida espiritual, va a afectar tanto en mi salud como también en las demás situaciones de la vida. Inclusive eso se da, Exacto. por ejemplo, en el caso de Jesús, porque Jesús también a causa de la manifestación de Cristo, pongámoslo así, por la comunión que tenía Pedro con Jesús, Ajá. eso trajo la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces, a causa de la comunión diaria de nuestra vida espiritual, trae sanidad a la vida, a las personas que nos rodean. En unas traducciones se muestra, no sé si es en Marcos o en Lucas, que esa enfermedad era un espíritu que estaba afectando a la a la suegra de Pedro. Entonces, entre más comunión tengamos con Dios, más Dios va a echar fuera lo malo en tinieblas que afecta a nuestra salud y que también afecta las demás cosas espirituales, ¿no? Pero sí, pero el punto que nos quiere dejar Tercer Juan es de que nosotros busquemos una prioridad, es decir, como que examinemos en qué prioridad estamos dándole para comenzar a reenfocar nuestras prioridades, en este caso a Exactamente. lo espiritual, ¿no? Hay La- otros gallos en la Biblia, o sea, en Hechos, si no estoy mal, y también en otras cartas de Pablo, también hay otros gallos. No se sabe realmente si Gallo es el mismo Gallo de Tercer Juan que los otros gallos, porque al parecer es un nombre muy común. Yo me puse a investigar y parece que Gallo es un nombre muy común, es como decir Juan o Pedro actuales. Entonces es un nombre muy común en ese tiempo. Entonces no se sabe realmente si el Gallo que era compañero de Pablo, que Pablo bautizó, si no estoy mal, también es este Gallo. Parecería que no por la relación que marca eh, el anciano, o sea, Juan, con Gallo, porque le dice mi hijo. Lo otro que me llamó la atención con Tercera de Juan es de que hay tres personajes. Está Gallo, Diótrefes y Demetrio. Son tres, pero no me llamó tanto la atención que haya tres, sino que el hecho de que en los tres se conoce el testimonio de los tres. Es decir, tanto el testimonio de Gallo, el testimonio de Diótrefes y de Demetrio. A lo que quiero dar a entender es de que Dios conoce nuestro testimonio, es decir, nuestra forma de vivir. Nosotros, aunque nosotros ya tenemos como que el conocimiento de que Dios lo sabe todo, pero no tenemos como que el impacto de saber que tenemos un testimonio con Dios y que las personas ven ese testimonio, inclusive las personas van a testificar a las autoridades, en este caso autoridades significa pastores o algunas otras personas van a dar testimonio de nosotros, inclusive si nosotros tenemos un conflicto con alguien, ellos van a dar testimonio delante de Dios diciendo, mira, Dios, él se dice ser cristiano y no está dando la talla o no se está comportando como tal, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado en el testimonio, primero porque eso afecta a nuestra relación con Dios, ¿verdad? Por eso que la acción que toma Pablo en los dos casos con Gallo, con Demetrio, es el hecho de yo los amo y voy a estar más cerca de ustedes, porque me han contado de su buen testimonio, es decir, pero en el caso de Diótrefes no, dice él, porque se cree que está en el primer lugar, yo iré a confrontarlo. En ese caso es que Dios mira nuestro testimonio, personas pueden orar o interceder y presentar ese testimonio nuestro delante de Dios y Dios, basado en un buen testimonio, puede manifestarnos mayor comunión o brindarnos alguna bendición o alguna caricia, por así llamarlo. Pero si estamos comportándonos mal por causa del testimonio que otras personas están presentando delante de Dios de nosotros, también Dios va a venir a confrontarnos porque estamos afectando el testimonio de Cristo. Bueno, el otro Sí, comentario que iba a mencionar era relacionado en el versículo 11. Dice ser imitadores de lo bueno y no de lo malo. Pero aquí algo importante y es de que es cierto que nos están diciendo que seamos imitadores de lo bueno y no de lo malo. El problema está que ya imitamos lo malo. Es decir, aunque él lo está diciendo que ahora en adelante lo hagamos, hay muchas cosas que nosotros ya estamos imitando que es malo y por lo tanto tenemos que dejar de hacerlo, esa imitación que aprendimos. Y de dónde la aprendimos, ¿verdad? Porque inclusive a veces nosotros podemos pensar de que cosas que estamos haciendo, nuestra forma de hablar o nuestra forma de actuar, es normal y es común hasta que ya viene el Espíritu Santo o nosotros, basado en lo que dice Pablo, de examinaos a vosotros mismos, ya identificamos de que las actitudes o palabras o pensamientos no van de acuerdo a lo que es correcto.
Entonces, es por eso cierto. estaba viendo yo que en este comentario que daba Tercera de Juan, de no ser imitadores, cabal reflexioné, bueno, hay muchas cosas que yo ya he imitado y que sigo haciendo y que lo tengo que dejar de hacer. Y que ahora tengo que como que enfatizar en el hecho de imitar a, a Cristo Jesús, o lo que es bueno, que en este caso es Cristo Jesús, y ver la manera de cómo imitarlo. Porque a veces nosotros, o sea, sabemos que algo es bueno, pero no tenemos como un ejemplo de eso bueno, ¿verdad? Es decir, Dios nos dice, miren, amen a su prójimo, pero no tenemos como un ejemplo de cómo hacerlo. En la Biblia nos da como tips, ¿verdad? Pero a veces no tenemos como una figura de decir, bueno, así se debe de hacer. Es como cuando uno va a un trabajo y nos enseña, mira, esto así se debe de hacer, ¿va? A que uno agarre un manual y uno mire cómo es el manual. Entonces a veces Dios lo que hace es proveernos personas para que nosotros también podamos ver cómo se hace. Y por eso están los ministros, o inclusive Dios puede colocar a personas en nuestro trabajo y áreas para que nosotros observemos y veamos, esta parte Él es como Jesús, esta parte la voy a imitar, ¿va? Porque no tenemos todo. Y esto lo comento también porque yo estaba leyendo, creo que, no sé si era, creo que era 1 Corintios 4, porque el apóstol Pablo cuando dice en el 11, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero en el capítulo 4 él habla acerca de Timoteo. Él dice, imítenme a mí, y por esta razón yo les envío a Timoteo, para que cuando lo miren a él, se recuerden de mí, en cómo yo es que camino en Cristo Jesús. Entonces, por eso uno puede ver, ya en este caso, pues ya las personas tienen hijos o niños o personas alrededor nuestras o hermanos, que hay cosas que ellos tienen que son de Dios, aunque ellos no sepan, porque la Biblia dice que hay personas que por naturaleza hacen lo que es de la ley, es decir, por naturaleza hacen lo que es del amor, y nosotros no solo aprender por lo que está escrito, sino que lo escrito cobra vida cuando lo vemos a ellos y dice, yo vi una palabra que decía tal cosa, veo que esta persona o que mi hermano, o que mi tío, mi primo y demás lo están haciendo. Entonces yo voy a agarrar basado en la palabra el ejemplo de él y lo voy a ejecutar en perfección de vida en Cristo. Entonces, eso se resume en conclusión en lo que dice Isaías, ¿verdad? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. ¿Cómo aprendemos? A través de imitar. Y lo último que iba a mencionar aquí de Tercer de Juan era em, el nombre de Gallo. Lo interesante del nombre de Gallo es que, aunque tiene diferentes definiciones, traducciones, uno de ellos es Señor. Interesantemente, como habíamos hablado la vez anterior de que la señora era Curia, que era relacionada a la señora. Una de las traducciones, según, si no estoy mal, es el diccionario Thayer, que está en inglés, el nombre gallo se puede traducir como señor, pero también se puede traducir como alegría y como gozo. Y eso me llamó la atención, aunque tal vez no lo he asimilado, pero, pero por lo menos lo tengo ahí almacenado. A Qué lo honor. que, ajá, entonces a lo que voy es de que, aunque los nombres son importantes en la Biblia porque dejan ver ciertas características, por eso que se consideran el buscar el significado, pero también la tercera de Juan tiene casi la misma similitud que segunda de Juan, en el sentido de que el anciano da una carta pequeña, porque realmente tanto segunda como tercera de Juan son cartas muy pequeñas, de un capítulo de 12 13 versículos. Creo que si tercera de Juan tiene 15 versículos. Pero el final es similar. El final es, tengo muchas cosas que escribirte, pero no las quiero escribir en papel y tinta, sino que quiero hablar contigo cara a cara, quiero llegar a decírtelas. Entonces él entra en el mismo sentimiento, lo que hemos hablado de Dios nos entregó las escrituras para que las leamos. Y es una manera de que mientras Él viene, nosotros nos preparemos, ya sea que lo veamos en términos del arrebatamiento, es decir, entre tanto que yo llego, entre tanto que viene mi venida, entre tanto que viene el arrebatamiento, dedícate a la lectura. Y esta Biblia te la escribí en papel y tinta, pero no solo quiero tener eso contigo. Es decir, cuando ya venga el arrebatamiento, Dios nos va a revelar un montón de cosas en el final. Pero también el hecho de que si nosotros leemos la Biblia a diario, esto es nuestro papel y tinta. Mientras viene la visitación espiritual de Dios a nuestras vidas, como lo menciona en Mateo o en los evangelios, que dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque Jesús quería abrazarlos y abrigarlos como una gallina a sus polluelos, pero ellos porque no estuvieron atentos
a la palabra de Dios, no conocieron el tiempo de la visitación y por lo tanto las revelaciones que Dios trajo no las reconocieron. Y por eso el apóstol Pedro dice de que es es bueno que nosotros estemos atentos como antorchas a la palabra profética más segura que es la escritura, para que cuando venga Dios no nos agarre desprevenidos, sino que nosotros estemos muy atentos a su visita, porque ya hemos sabido que Dios hace visitaciones, está en la escritura, de diferentes maneras y diferentes índoles, ¿verdad? Ya sea que Jesús se pueda representar a través de una persona X, ¿verdad? Manifestando una amistad o manifestando algún tipo inclusive a través de un hijo, de diferentes maneras se puede manifestar Dios por un momento, en un cariño, un abrazo. Y nosotros por andar en nuestras cosas, ¿verdad? Puede ser que estemos viendo tele, ándate para allá, patojo. Y lo quitamos en ese momento, pero ese momento fue una visitación de Dios a través de ese niño me quería abrazar. Pero yo como ando viendo tele, ¿va? Ándate para allá ahorita. No conozco el tiempo de su visitación, porque no estuvimos atentos a la Biblia. Y menciono esto por el caso de Segunda de Juan y Tercera de Juan, que bajo el mismo precepto de tengo muchas cosas, pero ahorita aquí está la escritura. Cuando venga en mi visitación, te voy a dar la revelación de todo esto que ya has leído.